Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy quiero estar con ustedes un ratito. Vamos a hablar de algunos acontecimientos que estamos ya teniéndolos, que se están avecinando y que quizás usted no cree que esto vaya a pasar, pero pasará. Así es que los espero por acá. Todo aquel que quiera venir a nuestro chat en este momento, todos son bienvenidos y aquí estamos para compartir juntos. Así es que donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar y en cualquier país también que estén, vamos a saludarles, deseando que estén muy bien y que también estén gozando de mucha salud, de muchas bendiciones, de muchas cosas lindas. Bienvenidos todos los que quieran acercarse a nuestro chat y vamos a disfrutar de esta compañía, tanto ustedes de mí como yo de ustedes, la familia linda que nos une aquí en este lugar. Vamos a ver hoy quiénes vienen a nuestro encuentro y también quién pone atención a lo que estamos hablando, ya que estamos trayendo muy interesante todo. Esperemos que vengan más personitas, que veo que se están acercando ya unas cuantas. Gracias por estar aquí. A propósito, en este mes de diciembre, que ya estamos casi a 15, ya se está yendo a la mitad del mes, saben, hemos estado muy, yo diría, bendecidos, disfrutando también de estas lindas fiestas de la Virgen María. Primero, la Virgen María Inmaculada Concepción de María. Y luego ayer tuvimos este privilegio lindo de celebrar a nuestra Virgen de Loreto. También un día de estos les voy a hablar mucho de la Virgen de Loreto, ya que es muy especial y muy conmovedora una buena madre con sus hijos. Vamos a hablar de la Virgen María de Loreto. Eso fue ayer 10, esta celebración, y hoy tenemos la vigilia, la despedida, o sea, la primicia, como se sabe decir, un día antes, a estar preparando la llegada de la Virgen de Guadalupe también, la Virgen de los mexicanos, deseando también que nuestra Virgen María de Guadalupe bendiga a este país de México y le dé fuerza también a la señora gobernante de este país, la cual es la señora Claudia, la presidenta, y que le dé mucha luz para que gobierne a este país y también bendiciones para todos los países del mundo, con nuestra Virgen María de Guadalupe. Así que tenemos muchas celebraciones en estos días con nuestra Madre Celestial. Así que preste atención y pónganse también para orar, para poner en estos días todo lo que podemos hacer de nuestra espiritualidad, porque la verdad que estamos acercándonos con momentos muy difíciles. Todo lo que tiene que ver con nuestra Virgen en estos días, pues le he encomendado, le he pedido para nuestro bienestar y para el cuidado de toda la humanidad también. Pues aquellos que se la merecen, ¿verdad? Hay mucha gente mala que no se merecen pedir por ellos, pero para eso existe la ley del karma y en este mundo tiene que haber de todo, bueno y malo. No, a nosotros nos corresponde hacer nuestra parte, orar y también solicitar ayuda a nuestra Madre Celestial. Para todos los países del mundo, para protección de los niños, ya ve que se están robando mucho los niños y cuántas cosas están pasando en el ser humano hoy en día. Por eso este capítulo de hoy se llama lo que estamos viviendo en estos tiempos. Es una increíble, un caos, yo diría, un conflicto también que viene siendo a nivel de la humanidad y es algo que la humanidad no está preparada. Pero vamos a ver cómo andamos con todos ustedes que me acompañan esta noche. Y más que se vengan acercando, saben que este es su canal, un canal que puede ayudarle y que también usted puede participar con nosotros aquí en nuestro canal. Gracias a nuestras moderadoras, Laurita y también María, gracias por estar aquí. Veo que hay muchísimas personas por acá también, muchas gracias. Veo a Ross, Rosa Pilay desde el lado yo diría ay, ya se me fue, se me fue el país de Rosa Pilay. También tenemos a Silvia por acá y muchos otros países que estamos en cuanto a todo esto de lo que tiene que ver con la humanidad.
El teléfono siempre suena y disculpen el ruido del teléfono, de verdad. A veces las personas no les llega a tiempo la notificación que estamos en vivo y no se dan cuenta que estamos acá. Pero eso pasa, no es nada. Estamos con tiempos muy difíciles, de verdad. Em, que también decisiones de las que está haciendo el presidente que va a venir actual, el que ya viene de camino por ahí, ¿verdad? Si es que viene, mire que lo digo yo, Moira Victoria. Y entonces ahora ha puesto a la novia de su hijo como embajadora de Grecia. Pues vamos a poner al perro y al gato con cada uno de estos puestos de los gobiernos. Vamos a mandar al perrito a lo mejor mandan al perro para embajador de Rusia y seguramente al gato lo mandan para embajador de China, ya que dicen que por allá se comen los gatos, pues vamos a ver si mandan al gato para allá. Pues así es que estamos con todas estas decisiones del próximo gobierno y con muchas cosas que están pasando muy lamentables. Igual también vamos a hablar de este parásito. Tengan cuidado con la carne. Saben que la carne está saliendo con complicaciones porque hay un parásito o un gusano que se está, pues, como yo diría, incrustando en las reses y de esta forma ya viene la carne intoxicada con esta, yo puedo decirle larva, le puedo decir también contagio, se le puede llamar de tantas formas porque es un parásito contagioso, un parásito peligroso. Así que hay que tener cuidado con las carnes que se comen porque estamos en tiempos de cuidarnos. Dicen que también los pollos, lo de la gripe aviar y los huevos cada día están más caros, cada día los huevos están más carísimos. Y yo les voy a invitar, estuve viendo hoy, y bueno, por mis personas que también trabajan para mí, me estaban sacando un video y quiero que lo vean. Aquí lo tengo escrito. Los voy a invitar. Aquí lo dejo puesto, se lo voy a poner ahí. Y se llama Un nuevo orden mundial, el bien y el mal, tecnología 5G y más. Este video fue hecho el 5 de mayo del 2020. Es para que vean todo lo que aquí se viene hablando desde anterioridad. Y esto no es de ahora. Aquí se viene trayendo desde antes todos estos acontecimientos y todas estas predicciones para que usted se vaya preparando. Sé que hay muchas personas nuevas que están en este canal, nuevas y no saben, pero busquen este video. Es un video que dura como 2 horas, pero allí hay pues yo diría información de todo lo que ahora mismo estamos viviendo. Imagínense, estamos finalizando ya el 2024 y este video fue hecho el 5 de mayo del 2020. Búsquelo en el canal de Moira Victoria, el cual es su canal. Busque este video para que lo puedan tener. Si mis moderadoras saben, pongan el enlace en nuestro el chat también para que lo puedan buscar. Nuevo orden mundial, el bien y el mal, tecnología 5G y más. Seguiremos hablando de esto porque tengo mucha tela por cortar y por traerles a ustedes de verdad. Hablar de 3 cosas importantes que vienen para la humanidad en estos tiempos. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Miren, tenemos 3 cosas y son graves, son grandes. Una es que estamos hablando de continuar con una pandemia. Estamos continuando con una pandemia ya mismo. Y no solamente viene una, vienen varias. En el 2025 vamos a estar viendo muchos contagios de muchas pandemias, de muchas enfermedades raras, extrañas. Entonces vamos a estar viendo todo eso en el 2025, pero cuidado, ojo que antes de finalizar este año vayamos a estar viviendo cualquier situación de estas mismas que menciono acá. Esto es una despedida del 2024 y entrando al 2025. Es una energía que está jalando una a la otra y por lo tanto es importante para que ustedes también se pongan para las cosas. De verdad que estamos en Navidad y celebrando con amor esta Navidad, como siempre se hace, pero también tenemos que estar muy preparados para cualquier acontecimiento que pueda surgir y no lo cojan desprevenido. Hay que estar prevenido antes que lamentar. Muchas cosas pueden estar sucediendo en los tiempos que vienen. Hay 3 cosas que vienen fuertes para este mundo
Y por eso esto es una crisis, es una preocupación, es algo, un caos, como se le quiera llamar, una alerta también a toda la humanidad, porque esto es un cambio para la humanidad. Pero yo les estoy preparando un video un poquito fuerte y se los voy a traer la próxima semana para que ustedes vean lo que vamos a estar viviendo los próximos tiempos. Esto se lo voy a preparar muy bien preparado para que lo puedan ver, lo puedan disfrutar y se puedan preparar también. Se los traeré en la próxima semana para que estén atentos. Estas pandemias que vienen para el 2025, que puede ser ya saliendo de este mes de diciembre, es una de las tres cosas. Después tenemos la segunda cosa, sería la crisis de la economía. La economía se verá en una crisis tremenda, una crisis, un bajonazo de todo lo que es la economía, que estaremos muy mal también con una crisis económica. Y también tenemos la guerra, que vendría avisos de la guerra también, de lo que ya estamos viendo en otros países. Aquí lo vamos a tener. Y recuerden también que hay muchos tipos de guerra. Guerra en el ser humano de todas las clases. Ya ustedes ven cada vez que vemos personas peleándose, personas en algún tipo de hechos raros y extraños, también se le puede llamar guerra, porque son guerras y pandemias las que vienen a dañar al mundo, a la humanidad. Entonces, estas tres cosas vamos a tener. ¿Cuál vendrá primero? ¿Vendrá la pandemia? ¿Vendrá la crisis económica? ¿O vendrá la guerra? Yo les diría que va a venir la pandemia. Una vez que estemos todos encerrados, como pasó hace unos años atrás, saben que vayan buscando sus mascarillas. Ya muchas personas aquí adentro de Estados Unidos andan con mascarillas. Por allá, por los países de Europa y otros países, ya está habiendo mucha gente infectada con esta pandemia. Y como la gente está viajando en aviones, van y vienen, pues van y traen también el virus. Y ya aquí hay bastantes personas que están saliendo con este virus de lo que está habiendo con estas nuevas cepas, con estas nuevas cepas de pandemia que también nos van a obligar a la mascarilla y por su bienestar, yo diría que no debemos de esperar que nos obliguen, más bien para el bien de nosotros, debemos nosotros de ponernos para usar la mascarilla en cualquier tiempo y lugar que vayamos, porque es la protección nuestra la que nos importa. No es que nos manden ni que los exijan, sino es que nos importa protegernos. Y ya hay bastantes personas que tienen una gripe rara y se lo están achacando también a esta pandemia, pero apenas estamos empezando a esta crisis. Así es que después de la pandemia que vamos a tener, viene la guerra, viene la economía. Estas son tres cosas muy grandes que nos van a estar atacando en los próximos tiempos. También hay tantas cosas que están pasando y sucediendo. Este virus, el que le llamo yo esta enfermedad, porque saben que aquí también hay que tener cuidado cómo se habla, porque se va a llegar el momento en que van a prohibir de que uno hable diferentes temas. Saben que hoy estuvo un bajonazo o una caída, el WhatsApp, también tuvo una caída el Instagram y también estaba caído parte del Facebook y Twitter y algunas redes sociales estaban fuera del aire, estuvieron por un gran rato dando problemas. El WhatsApp, mucho problema estaba dando. Así es que esto también, todo viene con un aviso. Les he enseñado que hay que ver las señales. Las señales son muy importantes. Si nosotros captamos señales, tenemos que estar viendo lo que viene. Entonces, cuando estamos viendo señales, que estamos viendo que algo está viniendo, que estamos viendo que tenemos una caída, un bajonazo con el WhatsApp, con las redes sociales, mejor dicho, cuántas cosas pueden estar pasando. Gracias por las dádivas que me dan, se los agradezco de corazón, porque siempre me dan dádivas. Así que les repare más Dios y el universo también. Muchísimas gracias. Así es que seguimos con esto de lo que les traigo hoy. Todo esto que les estoy hablando de lo que está viniendo para este 2025, por eso desde los meses pasados les vengo hablando alerta para el 2024 o 2024 y 2025. Todo lo que viene es una ley
de la gravedad. Ya les he hablado de la ley de la atracción, donde también existe la ley de la gravedad. Todo aquello que tiene que ver con malezas, con enfermedades, con pobrezas y con muchas otras situaciones que son tristes, eso se llama la ley de la gravedad. Estaremos viviendo esta ley de la gravedad para que vean cómo vamos a estar en los tiempos que vienen futuros. Para este año 2025, esta ley de la gravedad nos va a afectar muchísimo y también la gravedad de lo que es la enfermedad en estas pandemias, en estos virus, en estos contagios que vamos a estar teniendo. Es posible que también esto vaya a crecer en todas partes del mundo, porque desde que viene para un lugar se va regando para otros lugares. Por eso hay que usar las mascarillas. Y las personas que vayan a salir de viaje, prepararse para el viaje que van a hacer. Muchas personas no hacen caso y dicen que no hay nada, que no viene nada, pero espérense a ver para que vean todo lo que yo les he venido diciendo acá. Las personas videntes de verdad, las personas que hacen una predicción de verdad, la dicen a largo plazo. Puede pasar inmediatamente, puede pasar en 4 años, puede pasar quizás en otros años. Pero lo que está pasando hoy está prediciéndose desde el año 2020, 2019, 2018. Hay muchos videos en el canal que hablan de todos estos contagios, hablan de todo lo que hemos podido estar viendo también con todos los tiempos, malos tiempos, habla también de los fuegos que veríamos, también de las lluvias y inundaciones y todo lo que tiene que ver también con la naturaleza, que le achacan a la naturaleza. Por eso hay que prestar atención. Más que nada hay que prestar atención, por eso dicen que precavido vale por dos. Con esto de la enfermedad que vienen una tras otra y veamos que van aumentando, estarán cerrando las fronteras. Ahí es donde yo les digo que veremos fronteras cerrar. Miren, hace unos años les he venido diciendo que veríamos problemas en la frontera de México y Estados Unidos. ¿Las estamos viendo ahora? Sí, ¿verdad? Hay problemas, muchas cosas que están pues pensando hacer con esto de las fronteras entre Estados Unidos y México. Luego vienen las fronteras también de Colombia y Venezuela y vienen otros tipos de fronteras más. Todo lo que se llama frontera va a estar en problemas y cuando vean que estas pandemias están avanzando, que ya están en el punto que los cerebros retorcidos quieren que esté, comenzarán a cerrar las fronteras, todas las fronteras, y empezarán cerrando fronteras también por los lados de Europa. Así que no solamente esto es en Estados Unidos, porque están hablando de los migrantes, esto va a estar pasando en todo el mundo. Y empezarán por Europa también, con las cierres de las fronteras. Esto de Europa viene porque viene, y todo esto pasará. ¿Por qué va a pasar? Porque vamos a estar en todos estos meses de preocupación. Y ya les dije que en el año 2025 trae 5 veces el 5. Y también en el mes de mayo, que viene siendo el mes 5 del 25, pasarán muchas cosas. De manera que desde el 1 de enero hasta el mes 5, que sería mayo, estaríamos viviendo ya muchísimas cosas que están una tras de otra y pesadas y fuertes. Así que vamos a estar viendo todo esto también que viene para mayo, desde ya para adelante. Pero tenemos que estar atentos porque ellos, los que son los cerebros retorcidos, adelantan las fechas, han adelantado el apocalipsis. ¿Por qué no van a adelantar un acontecimiento? Claro que lo pueden adelantar si les da la gana. Todos estos países de Europa estarán en problemas también con todas estas pandemias, también con fronteras cerradas, todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y la frontera, vamos a tener grandes problemas. Ya ustedes saben lo que está haciendo el señor Donald Trump y también pues aquellos que dicen que votaron por él porque él es un dios, pues a ver cómo les va a ir, porque todo el mundo va a estar ahí. Pero de todas maneras, ya les digo, hay cosas que se van a cumplir porque se van a cumplir y otras que no. Pero vamos a ver, antes del mes 5, que viene siendo mayo del 25, vamos a ver muchísimas cosas. Además, recuerden que les he hablado que este año que viene, 2025, es el año, mejor dicho, de la serpiente de madera, que empieza en febrero. En febrero empieza a regir este año de la serpiente de madera
y ahí donde tuviéramos muchísimos problemas nosotros. ¿Por qué? Porque es como le digo, la ley de Talión. Y la ley de Talión es causa y efecto, lo que se hace se paga, karmas, cosas kármicas, y vamos a estar viendo demasiadas cosas. Por eso tenemos que ponernos nosotros para las cosas, porque en estos próximos meses del año que viene estarán no solamente cerrando fronteras, sino haciendo otras cosas que también son indebidas. Con estas mentes retorcidas, lo que ya yo les llamo, estas mentes retorcidas, pensamientos que son retrogrados, pensamientos dañinos, pensamientos oscuros que están agregados y conectados con la semilla del mal. Estos son personas que lo que quieren es hacer daño a la humanidad. Y bueno, por alguna razón, ellos se creen que ya no son humanos, ya se creen que son estables, dicen que van a vivir por años y por años, que nunca se van a poner viejos, que van a estar haciendo cosas de cosas con la tecnología y entonces quieren conectar a la humanidad con tecnología en el cerebro, hacer una unión de la tecnología con el cerebro. Y eso no es ningún cuento, porque eso se lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Por eso les invito a que vean ese video, que por casualidad me lo encontré y lo estuve viendo y me dije, wow, este video está bueno y ojalá que las personas lo puedan ver para que vean desde cuándo en este canal se viene alertando y se viene hablando. Por eso que no nos quieren acá, porque aquí hacemos las cosas con conocimiento de causa, con estudios también, porque toda persona profesional le saca provecho a sus estudios y a su profesión, y lo hacemos con conocimiento de causa y con esta inteligencia también que está dada de Dios del universo para poder ayudar a la humanidad con lo que les traigo. Recuerden, habemos muchas personas lindas en este mundo, muchos ángeles que hay de luz, muchas personas lindas que están para ayudar a la humanidad. Habrán otros que están para destruir a la humanidad y con mentiras. La mayoría de las seres de la oscuridad están llenos de mentiras y mintiendo al mundo, mintiendo a las personas, metiendo este montón de mentiras que tarde que temprano saldrán a la luz. Pero ustedes van a darse cuenta de las situaciones en algún tiempo, tarde que temprano. Por eso hay que tener atención con estas mentes retorcidas que son las que están y van a querer controlar al mundo. Vamos a tener más que hablar aquí en este canal porque hay mucha tela por cortar. Hay mucho para ayudarse por de esto que ustedes tengan que aprender. Ahora mismo, el señor que han puesto de ocupar un puesto para el jefe de migración, así como ha estado Mayorga en todos estos 4 años. Por cierto, ni se ha vuelto a oír nada de Mayorga, ya no hemos vuelto a oír nada de él, parece que se esfumó porque no lo he vuelto a ver por ninguna parte. Pero este otro que han puesto, que va a venir en el lugar de Mayorga, está ofreciendo $1,000 a las personas para que reporten a los migrantes. Eso lo están haciendo y lo están diciendo al público, lo están diciendo como si nada, como si fuera eso algo de negocio, a negociar. Entonces van a estar ofreciendo $1,000 a todo aquel que esté denunciando donde hay migrantes. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? También tienen una ley que ha salido precisamente hoy, la han sacado, la ley de que los migrantes que van a los hospitales los reporten, las escuelas, van a poner una ley, supuestamente ya está todo escrito donde van a mandar aguaciles a las escuelas, a las iglesias, a buscar todos los que no tengan documentos para sacarlos de allí. De verdad que lo que está viéndose en habladuría por ahora es bastante preocupante. A ver si lo pueden llevar a cabo, porque también estarían como yo diría, violando los derechos de la humanidad y también algunos protocolos que están escritos y que no podrían tampoco como brincar o dañar o sobornar o anular o como quieran todos estos protocolos de la Constitución. Entonces, hay muchas cosas que van a estar haciendo a la fuerza y están amenazando con meterse a buses, con meterse a trenes, con meterse a los aviones, con meterse a los trabajos, con meterse a los hospitales, con meterse a las escuelas, a las iglesias para ir a buscar todos los que sean indocumentados. Es una cacería que están haciendo, pero oiga bien lo que les voy a decir y quiero que se lo graben muy, muy bien.
Toda la vida que tengo trabajando y he visto todo lo que hace la política, son muchos años trabajando y viendo lo de la política. No es ahora porque yo estoy aquí hablando de política. No, yo he hablado de política siempre y he estado analizando todo lo que tiene que ver con la política todo el tiempo. Vamos para aquí vamos para el presidente 147 y es posible que haya un 148 también ya mismo. Entonces, ustedes pueden preguntar sobre acontecimientos con los presidentes y yo se los conozco porque me gusta mucho prepararme estudiando todo lo que tiene que ver con esto de la política y los presidentes, como lo que hemos hablado acá, de que se va a repetir la historia de Kennedy, como es lo que he venido diciendo, pero en realidad la historia que se va a repetir es la de Abraham Lincoln. Ya la vi bien clara, ya la analicé y son dos historias muy diferentes, que es la de Kennedy y la de Abraham Lincoln. Pues la de Abraham Lincoln se va a repetir y con esto de la tecnología artificial y todos estos robots que sabe trabajar Elon Musk, dice que va a volver a revivir a Ronald Reagan. Dice que en la Casa Blanca van a tener a Ronald Reagan de nuevo, porque lo van a volver a revivir a Ronald Reagan con esto de la inteligencia artificial y lo van a poner allí a trabajar con ellos porque dicen que Ronald Reagan tiene pues una trayectoria y un legado profundo y grande, pues ellos quieren contar con la ayuda de Ronald Reagan y dicen que lo van a revivir con la inteligencia artificial para ponerlo en la Casa Blanca. Así son todas las cosas. A nosotros nos quieren poner un chip que va a estar para el mundo entero, no solamente para Estados Unidos, esto es mundial, y este chip va a ser para lo que se llama el Neuralink, y esto lo van a poner con las mentes de las personas, la mente de la persona conectada con la tecnología. Vamos a brillar, vamos a caminar a 100, lo mismo que hace una computadora, vamos a tener un cerebro brillante, según ellos y lo que dicen. Y estas son puras promesas que están hablando de todos los acontecimientos que quieren hacer. Pero les voy a decir algo. Mire cuántas cosas están hablando en este momento. Lo que ustedes pueden escuchar aquí adentro de Estados Unidos es la amenaza grande que está viendo con los migrantes. Que si les van a hacer a los migrantes, que si los van a sacar a montones, están hasta preparando lugares para poner los migrantes una vez que los van cogiendo y eso no van a esperar que sea el 20 de enero. Eso lo van a comenzar a hacer ya mismo, ya lo deben estar haciendo. Entonces, lo que les quiero decir es, presten atención a las señales, presten atención a todos estos, yo diría, bullas que hacen, porque son ruidos. Esto es un ruido que están haciendo para entretener a la humanidad. Saben que dentro de este país, igual hay muchas personas que tienen familiares migrantes también, otros que están y no tienen sus papeles. Entonces, la población migrante es bastante grande dentro del país. Ellos están haciendo esto también como para hacer una bulla, como para entretener a todo el mundo, incluso los abogados. Todo el mundo está entretenido porque los abogados mismos, ¿qué va a pasar? Ellos dicen, va a pasar esto y esto y esto, pero es un entretenimiento como cuando han pasado otras cosas para que nos entretengamos nosotros oyendo, escuchando lo que va a estar pasando en lo que los cerebros retorcidos están preparando otras cosas que no quieren que nosotros vayamos a saber. Por eso vean este video que está hecho en el 2020. Eso fue en dictado de mi guía, de mis seres, y lo traje tanto igual como ellos me lo dijeron y está allí en el canal para que lo vean desde el 2020. Entonces, yo quiero decirles que pónganse en atención, porque todo lo que está hablando de los migrantes, de todo lo que está pasando, esto es para llamar la atención, para entretenernos como lo que pasó con la pandemia. Con la pandemia nos entretuvieron, no nos dejaban salir, podíamos salir a ciertas horas del día para hacer compras y lo que fuera. Y luego por la noche estaban plantando la 5G, que ahora van a estar plantando en el 2025 la 6G. Acuérdense que les he hablado de la 6G que van a plantar. En vez de la 5G vamos a tener el 6G porque quieren
engrandecer la tecnología, la velocidad, ver qué velocidad le van a poner con la 6G y no la que tiene la 5G. Entonces van a estar haciendo todas esas fabricaciones de la 6G. Hay muchos acontecimientos que están pasando. También está en la fábrica donde hacen los carros de la Tesla, donde trabaja, pues mejor dicho, el dueño de la Tesla es Elon Musk. Pues adentro de los carros de la Tesla han parado algunos, yo diría, trabajos que tienen que hacer, adelantando algunos trabajos de los carros Tesla, los han parado para hacer otros tipos de prácticas o de preparatorias. En estos casos han estado preparando también armas y han estado preparando otras cosas más y han parado por completo. Pues las preparatorias de los Teslas las han puesto de una manera más lenta, que siguen preparando todavía, pero han puesto mucho personal a preparar ciertas otras cosas que les están preparando en el mismo fábrica de la Tesla. Así es que vamos a estar viendo los televisores. Mucha gente está hablando lindo que los televisores Smart TV están muy bonitos, cada día están más grandes, cada día están más hermosos y se ve muy lindo. Pero todo eso viene integrado con cámaras internas silenciosas que nos están velando, que nos están grabando. Lo mismo que están haciendo con las maquinitas esta de la Alexa. La Alexa escucha todo, lo graba todo. Ahora bien, dicen, bueno, es que eso es de Amazon, eso no tiene nada que ver. Amazon también está metido en todos estos líos, en todas estas cosas. Hay muchas cosas que ustedes no saben y yo no les puedo decir todo porque también no tengo miedo a que me cierren el canal. Lo menos que me importa es que me cierren el canal. Yo siempre he dicho que yo no vivo de YouTube. Yo no vivo de ninguna red social. Yo no vivo de YouTube ni vivo de nada. A mí me lo pueden quitar en el momento que les dé la gana. Un favor me harían porque entonces yo diría, bueno, tengo otras cosas por hacer porque me sobrarían cosas por hacer todavía. Así es que no es por eso del miedo que le quiten, sino porque censuran los canales, censuran las palabras, censuran todo. En el próximo año, el que tiene que ver con la CIA, que va a estar preparándose otro, porque ya el que está renunció, dice que no va nadie a hablar ni una palabra de Donald Trump porque será castigado, ni siquiera los periodistas. Los periodistas no van a poder hablar absolutamente nada que tenga que ver con el presidente, en este caso Donald Trump, que sería, entre comillas, el presidente. Y los periodistas van a estar prohibidos hablar. Ahora bien, si las personas saben que aquí dentro de Estados Unidos hay dos televisiones, dos líneas que son muy importantes, dos cadenas importantes de televisión. Una es Univisión, que está conectada con Televisa, y la otra es Telemundo. Pues eso también se va. Se termina Telemundo y se termina Univisión. Se terminan esos canales, se van a terminar porque saben que van a estar muy restringidos y va a quedarse por el momento Televisa. Cuando vengan a ver eso, acuérdense que Moira Victoria lo dijo aquí. Yo lo dije aquí, lo que va a estar pasando con las televisiones. Van a estar recortando mucha gente también. Si ahora las personas se quejan que no tienen dinero, ¿qué va a pasar en el futuro cuando vamos a ser suplantados por robots? Los robots van a trabajar en los restaurantes, van a cocinar, van a ser médicos también, seguro. Y los robots van a hacer muchos trabajos que vienen a hacer que hacemos hoy en día los humanos. Entonces, en un futuro, todo va a ser con robots, como lo van a estar creando, y ya los están creando, ya se sabe que los están creando. Hay una preocupación por allá por New Jersey, donde la policía y el FBI y así están preocupados por tantos drones que están cayendo en New Jersey. Muchos drones están cayendo por New Jersey, las personas lo ven como nada, preocupados de dónde vienen, por qué están cayendo, por qué están saliendo, por qué están pasando, por qué los ven, pero todo eso es que están preparando al mundo para sus cosas, todo lo están preparando. Entonces, ustedes tienen que estar muy, muy precavidos para estos tiempos futuros que vienen. De verdad, no es alarmarlos, es simplemente inteligencia y abrir los ojos. Por eso les dije que buscaran la película que les dije el otro día, para que vieran esa película. Esa película era buena y la recomendé. Si se acuerdan cuál era la película y alguien la ha visto, pues entonces lo pueden comentar aquí en el chat.
pero esa película la pueden encontrar en Netflix, como también la podían encontrar en Amazon. Es una película que habla de todos los acontecimientos también que vamos a estar viendo en este momento. Es una película que supuestamente hicieron grandes personajes que tiene que ver con todo de la política. Así que son muchas cosas que vamos a estar viendo y viviendo. Ya vieron que hay un problema de este joven que se llama Luigi, este muchacho jovencito, supuestamente muy estudioso y de una gran preparatoria, que viene siendo el chico jovencito de 26 años que ha cometido este error de, yo diría, del asesinato de este hombre que tiene que ver con este agente de seguros también y esta conspiración y todo lo que tiene que ver con el seguro. Esto está muy complicado porque esto vienen más todavía. Ahora van a venir más crímenes, van a venir más personas que las van a estar acechando y van a haber más crímenes de magnitud como la que hubo con este hombre que asesinaron y que asesinó a este joven que tan jovencito dedicó su vida. Por algo lo hizo, él sabrá por qué. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni para nada, simplemente para traer un espejo de lo que va a estar pasando. Y veremos más personas que la van a estar asesinando, personas de mucha importancia, la van a estar asesinando de esta misma manera como lo hizo este joven Luigi. Esto se va a repetir. Se va a repetir, se lo digo yo, porque es lo que yo he visto y se va a repetir la historia. Cuando lo vuelvan a escuchar, acuérdense que aquí se dijo en este canal, para que vean cómo las cosas se repiten. Usted va a la iglesia y es posible que vaya una vez nada más y no quiera ir dos veces, mucho menos tres. Pero ven una cosa que pasa de estas y todo el mundo lo quiere repetir, todo el mundo lo quiere copiar, todo el mundo lo quiere hacer, quieren su minuto de gloria, como dicen por ahí, su minuto de salir en las noticias y de ser famosos, pues así lo hacen. Pero este joven da una pena que tan joven y meterse en eso. Estuve buscando la fecha de nacimiento de él para haber visto qué numerología tiene y fue imposible buscar la numerología de este muchacho. Todavía no la han puesto, todavía no la han, pues, como yo diría, ponerla en un récord público, pero habría que ver la numerología que él tiene, porque un joven de 26 años haciendo esto que hizo, de verdad está fuerte para él mismo y para la familia. Y así vamos a estar viendo muchas cosas que van a estar pasando. Vienen muchas cosas también. Muchas personas hablan de lo que tiene que ver con el Vaticano, pero yo lo vengo hablando aquí hace mucho tiempo. Las cosas que pasan en el Vaticano, que llaman que si los romanos, que si no sé qué, que si los romanos tienen que ver con la Iglesia Católica y todo eso. Yo aquí les he dicho claramente lo que hay con el Vaticano y que está dividido con dos cosas. Uno es porque tiene la jerarquía de la Iglesia Católica y la otra es la del Opus Dei, que es la que manda realmente y que es la que controla todo lo que tiene que ver con el Vaticano. Esto es una congregación hecha por cardenales y por grandes, que son grandes, grandes de la Iglesia Católica y de los que dicen los bien, yo diría los grandes caimanes de lo que tiene que ver ahí, y eso tiene que ver para el Vaticano, pero quien está haciendo los controles de muchas cosas son los de esta congregación, de esta que tiene que ver con la Opus Dei. Es lo que liga con el Vaticano. Vamos a estar viendo muchísimas cosas con el Vaticano. Vamos a estar viendo muchas cosas también con la Reino Unido. Ya les dije que el Carlos III no está bien de salud, no anda bien de salud. También han dicho como que va a ser William, el heredero, y ya se los he dicho que no, van a pasar muchas cosas y les digo que no va a ser así. Eso no va a pasar, va a pasar como yo lo vengo diciendo. Hace 4 años traje muchas predicciones y se están cumpliendo todos estos tiempos. Como cuando dije que no ganaba Donald Trump hace 4 años, también dije tantas cosas. Está muy complicado porque este joven asesinó a este hombre y la verdad es que, ¿qué podemos esperar de tener como
presidente a otro también que tiene un montón de cargos penales, cargos judiciales, cargos criminales también. Entonces aquí no hay mucha tela que cortar dentro de Estados Unidos como para decir que tenemos una persona que nos da un ejemplo. El ejemplo que nos está dando es un ejemplo de destrucción, un ejemplo completamente vago de que cualquier cosa podría pasar y cualquier gente podría hacer lo que le da la gana. Si el presidente que va a ser presidente actual, no Joe Biden, el que viene, puede tener cargos encima porque no lo van a tener otras personas. Vamos a estar muy mal con las leyes en los tiempos futuros. Van a ver todo lo que va a estar pasando. Y yo les digo que se repite la historia de Abraham Lincoln y de Kennedy. Esto se va a repetir porque se repite. De cualquier forma lo van a ver ustedes. Hay muchas cosas que ustedes ignoran y van a darse cuenta aquí conmigo que les voy a estar trayendo poquito a poco muchas cosas que tienen que saber porque yo quiero que lo sepan, yo quiero que abran los ojos, yo quiero que se pongan para las cosas, yo quiero que hagan un esfuerzo de decir, vamos a aprender, no queremos ser tontos, no queremos que nos usen, no somos payasos, no somos payasos de circo, pongámonos para las cosas, porque hay muchos, pero muchos protocolos que están queriendo hacer muchísimas cosas, desde crear distanciamientos sociales, distanciamiento metiéndonos miedo también, distanciamiento metiéndonos también como hacen con la humanidad entera, que los quieren asustar y a la misma vez soltando todos estos contagios que van a estar viniendo, los cuales van a estar obligando la inyección. Así que la inyección la van a obligar. Hay algo que no les quiero adelantar, pero se lo voy a decir. Toda aquella persona que no se ponga la inyección y venga cualquier orden de poner la inyección, no va a poder salir del país para ninguna parte. No va a poder salir de una ciudad a otra. No va a poder tampoco sacar dinero de ningún banco. Preste atención a lo que le estoy diciendo. No va a poder sacar dinero de ningún banco. Si usted tiene su dinero, no lo va a poder sacar si usted no tiene la inyección que piensan poner, que es el chip. Entonces, tampoco va a poder entrar ni a nada que tenga internet. Si tiene teléfono y tiene internet, no lo va a poder usar. Si tiene computadora y tiene internet, tampoco lo va a poder usar. Así que dirán, ¿qué habladora es la señora Moira? Pero no, no soy habladora, les estoy trayendo la verdad de lo que vamos a estar viendo en el futuro. La verdad de la verdad. Fíjense, desde el 2008 mis guías me vienen preparando. Hay un guía que se llama San Carlos Borromeo, San Martín de Porres, y la verdad que se han ocupado mucho de enseñarme y de decirme cómo van a estar las cosas en estos tiempos. Yo oía lo que me decían y pensaba como que estaba raro, ¿no? Con respeto siempre lo tomé, pero lo veía como raro, como extraño. Pero no, no era raro porque lo estamos viendo hoy, lo que está pasando desde el 2008, que me lo están enseñando. Lo estoy viendo hoy, cómo está pasando en este tiempo. ¿Vio? Las personas como yo tenemos mucha luz. Tengo muchos seres de luz y por lo tanto mi luz opaca a los que no tienen luz. Por eso tratan de sabotearme y de dañar y de decir, pero eso no importa, que lo que importa es que yo traiga el mensaje, le guste a quien le guste y el que lo quiera aprender, que lo aprenda y el que no, se atiene a las consecuencias. ¿Por qué? Porque las personas tienen que aprender a escuchar. Y si le quedó la duda, pues no importa, usted busque cómo escudriñar la duda y cómo llegar a la verdad. De eso se trata. Una persona que tiene una mente abierta, que tiene un sentimiento de poder buscar y de presentir también cualquier cosa, puede decir, la señora Moira está diciendo algo verdadero o no, y hay que escudriñar. Lo mejor es que usted escudriñe, no que se confíe de lo que yo le digo, sino de que usted escudriñe por ustedes mismos lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar muy engañados viendo desastres naturales por aquí, desastres naturales por allá, que ahora mismo California está malísimo con todos los temblores que han venido y todo lo que ha estado pasando. Y así vamos a estar viviendo un temblor por acá,
una inundación por allá, un sismo que pasó por acá, por otro lado, y así vamos a estar hasta que nos tienen entretenidos, porque es una forma de entretenernos para nosotros estar atrasados y ellos adelantando lo que quieren. Ese nuevo orden mundial viene porque viene y esto va a estar muy peligroso. También todo esto de los migrantes, saben, hay aquí mismo en la Florida, hay muchos que les están diciendo que no tengan miedo, que si tienen que ir a un hospital vayan, que si tienen que chequearse con un médico se chequeen. Y los médicos no están de acuerdo a tener que no atender a una persona solamente porque sea migrante. Eso es un derecho que tiene todo ser humano en cualquier país que esté. En cualquier país que esté, si una persona es ciudadana americana y está en otro país, también le brindan atención. A mí me han brindado mucha atención en otros países y con mucho respeto, de verdad. Yo he estado en otros países y me han dado mucha atención, muy bonita, muy, yo diría, con mucho respeto por ser una persona ciudadana americana. Entonces, eso es respetado en todas partes. ¿Cómo es posible que aquí adentro vamos a comenzar a respetar qué persona nace aquí y qué persona no puede ser ciudadana y cuántos no serán ciudadanos? Como lo que están diciendo de los niños, que lo van a quitar los niños la ciudadanía que han nacido aquí. Esto es de por vida. Donde quiera que uno nace, se ve obligado a ser de este mundo que uno nace, del país que uno nace. Hay muchas personas que nacen hasta en el mar y se depende en qué forma se encuentre el mar, si están a un lado de un país o del otro, asimismo estará heredando también su nacionalidad. Otros pueden tener también como nacer hasta en un vehículo y asimismo tendrán que darle su ciudadanía de cualquier país que sea. Entonces, lo que está viendo ahorita es un argumento de frialdad y de informaciones que están metiéndole mucho miedo a las personas, pero eso es mientras ellos hacen sus cosas para que no se den cuenta. Saben que los migrantes que hay en este país son muchísimos y lo que nos han contado es cómo el migrante trabaja. Trabajan más los migrantes que cualquier cosa. Hay muchos lugares que son trabajos del gobierno y ustedes pueden ir y trabajan mucho las personas de color. Y ahí las personas que trabajan de color son lentas, se pasan todo el día con un papel en la mano, caminando para acá, para allá, con una lentitud de tortuga. ¿Por qué? Porque se creen que porque son americanos o whatever, lo que sea, hacen como sea su trabajo. El que viene acá, que está siendo migrante, trabaja de verdad, se suda de sol a sol, trabajan hasta con hambre muchas veces, se comen su comida fría, a veces no tienen ni para comprar la comida cuando están empezando a trabajar. Miren, a mí me da mucha lástima, de verdad, y he visto tantas personas, quizás otra persona de ustedes aquí en Miami lo habrán visto, o en otra ciudad lo habrán visto, como puede ser Nueva York, puede ser cualquier otra parte. Da pena porque yo he podido caminar hasta un supermercado y he visto personas en una esquinita con un motecito de ropita o una mochilita, como le llaman, y piden, usted tiene dinero que me regale para poder coger el bus que no tengo. Y uno mira a la persona y uno sabe que no es una persona de vicios, que no es una persona que de verdad no se lo merece. Se lo merece porque se ve en la persona que lo está necesitando y se le da para que coja el bus o para que coma algo porque la persona está sin comer. Hay muchas personas que están durmiendo en la calle, muchos hay durmiendo en la calle y no solamente aquí, quizás pasa en otros países también. Pero eso da pena de ver cómo las personas vienen a este país encantados de que van a trabajar y todo y se les está haciendo la vida imposible. Y hay muchísimas personas en la calle que no tienen para dormir, que no tienen para comer y muchas veces si tienen familiares salen, los dejan en un lugar. Por ejemplo, hay unas aquí almacenes que se llaman Home Depot, los paran en Home Depot para que se los lleven a trabajar en construcción o en pintura o lo que salga y no se los lleva nadie. Nadie los recoge, nadie se los lleva, pasan todo el día ahí paraditos, no han comido, no han tomado agua ni nada. Y posiblemente la persona que los vino a dejar no lo viene a recoger y las personas están pidiendo para poder coger un bus para su lugar donde van. Da lástima de verdad todo lo que se ve. Lo que pasa es que las personas tienen su corazón muy seco,
El corazón está falto de amor y no tienen amor para otras personas. No tienen cómo ver la necesidad de otras personas. A mí me da de verdad un poquito de problema. No puedo ver eso. Me da mucha tristeza. Y bueno, así es que todo aquel que crea en Dios sabe que Dios nos quiere, Dios nos ama y todo aquel que crea en Dios no le va a faltar nada. Pero si estamos mal en estos tiempos, te lo digo de corazón, me da sentimiento porque lo vivo y porque lo siento de verdad. Soy una persona media unidad y eso pasa cuando uno es media unidad, uno siente aquello que uno lo está viviendo. Y cuando trabajo también cualquier cosa de una persona, lo siento, lo vivo ahí. Por eso me da tanta tristeza lo que veo hasta con los niños, tantos niños desaparecidos, tantos niños robados, tantos niños que los han comerciado. Y bueno, muchísimas personas dicen que no, que eso se ha visto con Biden, no con Donald Trump. Pero con Donald Trump yo llegué a ver los lugares que le llamaban las jaulas llenos de niños. Hay otro video que lo hice también en el 2020, donde se llama El karma de Donald Trump. Y eso es porque yo vi los niños, sus hitos, muriéndose de hambre, llorando, nadie les hacía caso adentro de ese albergue donde estaban. No les prestan atención, lo único que saben es cobrarle al gobierno, porque esos son lugares que se prestan para que el gobierno les pague. Y el gobierno les paga para que atiendan a los niños, pero lo menos que hacen es atender a los niños. Entonces, es triste todo lo que se puede estar viendo. Es una suciedad que estamos viendo y todo es algo completamente fuera de orden, fuera de lo normal y mucho menos fuera de la creencia de Dios, de la divinidad. Nada de lo que estamos viviendo en estos momentos tiene que ver con Dios, ni tiene que ver con las leyes de Dios tampoco. Es una ley de la gravedad que estamos viviendo como lo enseña la metafísica. La metafísica enseña la ley de la gravedad y la ley de la virtud de sentirnos alegres y contentos. O sea, las leyes todas son leyes, desde leyes espirituales, todas son leyes. Pero nosotros tenemos también que a veces ponernos para las cosas, abrir los ojos, porque las personas no prestan atención, están en el limbo, no preguntan, por favor, no se dejen llevar de lo que yo digo tampoco, pero me gustaría que ustedes escudriñen, que ustedes vean, que ustedes averigüen de verdad, porque es triste lo que está pasando, muy triste, y muy triste lo que vamos a seguir viendo para adelante. Más triste cuando veamos que usted no puede ni comprar comida, todo va a estar dañado. Mira, todo va a estar dañado. Se va a llegar el día que no vamos a tener ni que comer. Aunque haya comida, ¿qué vamos a comer? Ya les vengo diciendo desde antes, hace mucho tiempo le vengo diciendo, estamos comiendo y bebiendo sustancias silenciosas para ponernos como zombies. Y así hay mucha gente, zombies. Así hay mucha gente con una pandemia mental, matando a las personas, matándose entre sí mismos, suicidios que van a aumentar, las matanzas van a aumentar también. Luego, las personas también criminales de la lengua, malinformando a las personas, ganándose la vida, ganándose el dinero que les paga YouTube por mal, como para hablar mal de las personas, para malinformar de las personas, para poner en descreditar a las personas, ganándose un centavo que les paga YouTube por video, por cada vez que les paga YouTube, un centavo. Claro que de centavo en centavo se le llena el buche a la gallina, ¿no? Pero por un centavo le dañan la imagen a cualquier persona, sea artista, no artista, quien sea, se la dañan. Hablan de las personas sin nada, sin ninguna precaución de hacer daño, sino que hablan por hablar. Y eso es castigado. Se lo digo yo que vamos a ver muchas cosas las vamos a estar viendo y a cada quien le va a llegar su karma, le va a llegar sus cosas, empezando por todos los cerebros retorcidos que están haciendo buques para esconderse, como que si la divinidad de ahí no los va a sacar. Creen que van a estar haciendo daño a la humanidad. ¿Se imaginan lo que es ponerle un chip a una persona para conectarla con la computadora, para ponerla en orden de ellos y manejarla a su antojo como si nosotros fuéramos títeres? Todo eso es lo que nos van a hacer a nosotros si nos dejamos. Y todo aquel que no se deje, entonces le van a prohibir hasta el internet. Ni siquiera una computadora puede tocar porque no tiene internet. Entonces vamos a traer estos mensajes hasta donde yo pueda, porque cuando ya eso suceda,
ya no les voy a traer más mensajes porque no voy a tener derecho al internet. Porque yo primero muerta que sencilla y respeto sobre todo la ley de Dios. Ese amor de Dios divino yo lo respeto y a mí no me van a coger con eso. Eso sí, lo tengo jurado y requete jurado. Yo seré una de las que rechazo toda oferta, ni que me digan porque hay oro, porque esas son las ofertas que van a venir, que son los tiempos de oro, los tiempos de esto, los tiempos de lo otro, los tiempos que vienen son los tiempos de talión, los tiempos de la causa, del efecto y los tiempos de todas esas cosas malas que el que las hace las paga. Eso es lo que viene en el próximo año y encima todavía todo lo que los cerebros retorcidos están practicando para hacerlo. Muchas cosas todavía falta por traerles, presten atención, así sean 15 minutos, 10 minutos que les traiga, preste atención, porque quiero traerles hasta videos cortos, bien explicados, para que no se les olvide que aquí se dijo en este canal, como lo he venido diciendo desde toda una vida atrás. Todo lo que aquí se ha venido diciendo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo también. Y no porque yo lo diga, es porque es de mi guía. Hay personas que se pueden reír y dicen, ay, lo que ya hace esto, lo que ya los otros. No, no, nunca se ríen. Mire, hay personas muy inteligentes a nivel espiritual y dicen, uno nunca puede subestimar a una persona que se haga llamar espiritual, porque pueden venir muchas cosas. La mayoría de las personas como yo tenemos nuestros ancestrales, no estamos solos. También tenemos a Dios y tenemos a muchos guías de importancia. Yo soy un puente aquí en la tierra, como los hay muchos otros que somos puentes para ayudar a la humanidad. Y esos Dios nos necesita. Dios no va a querer que nos toquen. Por lo tanto, no seremos tocados por ninguna persona que tenga que ver con la semilla del mal. Eso, por eso, pónganse para las cosas, a orar, a hacer rezos del corazón, pero por favor despierten, hay que despertar, hay que pedir al Espíritu Santo. Mire, los días jueves son del Espíritu Santo, se le dedican a el Santísimo. Por favor, rece. El día jueves pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría, que le abra su mente, que le abra todo lo que usted necesita explorar y enseñar para que el Espíritu Santo le bañe de sabiduría, de entendimiento, de una mente llena de luz y de una mente poderosa para que usted también pueda ayudar a los suyos y ayudar a otros. Pídale al Espíritu Santo los días jueves. Es muy importante. Y para el Espíritu Santo pueden encender 3 velitas blancas. Siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que también sean escuchados. Pueden hacerlo todos los días si quieren. Pueden hacerlo el día jueves, que es el día del Santísimo. En cada iglesia católica tienen un lugarcito que celebran el Santísimo y son muy buenos para poder ir y orar ahí. No hay misas, no hay nada. Y pueden orar al Santísimo. Eso es muy bueno cuando se ora al Espíritu Santo. Bueno, recuerden que estamos en la víspera de la Virgen de Guadalupe. Así que un sincero deseo también de cariño para todas las personas que tienen esos nombres, que es el día de su santo, el día de esta nombre tan bonito, Guadalupe, un nombre muy místico, muy bello, muy bendecido. Y también para aquellos que cumplen años en este día del 12 de diciembre. Muchos cumplen años, bendecidos por este día de la Virgen de Guadalupe también. Así que a celebrar la Virgen de Guadalupe, por favor, no dejen de celebrar nuestra Madre Celestial, que ya de ahí para adelante lo que viene es preparatorio de la Navidad. Y yo les voy a estar trayendo algunos tips, algunos secretitos también para la Navidad, para el Año Nuevo. Recuerden que este canal se habla de todo. Aquí se sabe de todo en este canal. Por eso soy la maestra Moira Victoria, aunque se rían, aunque digan la maestra universal, aunque digan lo que digan, no importa. Yo estoy con Dios. En este canal vive Dios, con ustedes está Dios y lo voy a dejar con Dios también. Ahora quiero nada más darle un vistazo aquí rapidito a este chat y darle las gracias a todos. Mira cuánto dinero hay, Amalia. Gracias, Amalia. Muchas gracias por su dinerito, por su dadiva. Gracias. La Rosa anda por aquí también. Rosa Pilay es de Ecuador, ya se me había ido a Ecuador. ¿Qué pasa con Ecuador? Se me había ido a Ecuador. Hay tantas preocupaciones en los países, Ecuador, Perú, también Chile. Me han preguntado mucho por Chile, vamos a ver lo que les puedo decir de Chile. Hay un escándalo grande que viene para Chile y se lo voy a traer a lo mejor ya mismo, ya próximo.
porque esto está muy grave lo que está pasando en Chile, muy, muy grave está lo que está sucediendo en Chile. Y bueno, la próxima, aunque sea cortito el mensaje, se lo voy a traer porque los chilenos se merecen. Muchos de Chile me siguen y la verdad que aquí hay muchos chilenos también que siempre se comunican conmigo, vienen a veces a hacer sus consultas y la verdad que es importante que yo les algo hable de Chile. Ya mismo se lo voy a traer. Tenemos por acá Laurita, como siempre, también ayudando. Ana Chochabote, gracias, Anita, que está por acá. Tanta gente conocida, linda, que me siguen por años aquí. Norma López también. María también, que anda por acá. María Pring, que también. Tantas personas que andan por aquí. Gabriel, que es nuestro anfitrión, uno que tanto nos ayuda aquí con nuestro canal. Gracias. Emanuel también, que anda por aquí. Gracias, Emanuel, por estar aquí con nosotros. Bonsoir a la sociedad, Emanuel. Gracias a la misericordia. Vamos a ver por acá también, Gabriel Sosa. Tenemos por aquí también a Darros, que sigue por acá. Dice Moira, te pregunto, ¿el encierro próximo es de estado de alarma? Pues claro, ¿de qué va a ser? ¿De estado de alegría? Ave María, estado de alegría. Esta pregunta de Darros la voy a contestar ahora para una señora. Hay una señora que, si me está oyendo acá, para que lo practique. Yo recomendé para los buenos negocios un té de canela. Saben que la canela es buenísima para los buenos negocios. El tecito de canela relaja también. A veces las personas dicen, no tengo suerte. Y no es que no tienen suerte, están tensas, están nerviosas, no hacen las cosas bien porque están con un nerviosismo arriba que no les sale bien. Si está haciendo huevo, se le cae el huevo del sartén, se quemó con el aceite, luego se le quebró el huevo por el piso y no hizo el huevo, algo va a pasar y dicen, ay, pero qué mala suerte. Eso es tensión en las personas. Cuando hay tensión en la persona, no tiene control en sí. Y a veces tomamos un tecito que nos ayuda muchísimo para controlar esas tensiones, que por alguna razón usted no puede centrarse para nada. Si va a hacer algo, que va a hacer un negocio, tiene su negocio y usted vende o algo así, siempre vaya a estar con su mente relajada y su mente tranquila. Recomendé que hagan un té de canela y que también le pongan miel y le pongan limón. Entonces, ¿qué sucede? Que la comida que comemos también se vuelve un antídoto de buena suerte, a veces hasta de despojar malas energías y a veces para atraer buenas energías, dependiendo lo que estemos haciendo. Pero muchas de las comidas que comemos también se vuelven rituales y se vuelven comidas buenas para la atracción de la buena suerte y también hasta para el amor y para muchas cosas más. Entonces, por eso hay que saber muchas veces que la comida, hay personas que no respetan la comida, la ven como cualquier cosa. Yo vi un señor que cogió la comida que la esposa compró en el restaurante y se la revolvió en el piso y se la botó. Y yo me quedé fría de ver eso. Pero de verdad que es triste porque la comida se respeta en todo momento, dándole gracias a Dios que tenemos un poquito de comida para comer en nuestra mesa o en donde sea. Pues toda comida que nos comemos se convierte en un ritual. A veces comer lentejas, el arroz, esa abundancia. Hay muchas comidas que crean abundancia y es bueno. Pues les dije que tomen un tecito de canela con limón y también con miel. La canela que atrae los buenos negocios, atrae el amor y atrae muchas cosas. La miel porque endulza, la miel endulza. Y también el limón para que corte fluidos malos, negativos, para que corte también cualquier enviación, cualquier mal deseo, cualquier cosa y que la persona pueda centrarse en sus asuntos. Una señora me preguntó que cómo iba a cargar ella en su cartera esa miel con ese limón, se le iba a embarrar su cartera de limón y miel. Y yo me dije, pero ¿en qué momento? Eso no fue lo que yo dije. Yo hablé de un té y un té no lo van a meter en la cartera. Yo dije que pongan su té con miel y limón, no que metan un limón en su cartera y la miel en su cartera. Por eso a mí me gusta explicar a veces bastante para que la gente entienda, porque de verdad que hay cosas que me sorprenden. Yo a veces aprendo y a veces me sorprendo de lo que pasa en este canal. De verdad que sí. Gracias a María Antonia que nos ha regalado dinerito por acá. Qué bonito que nos dio un dinero ahí, wow, wow, dice. Ah, bueno, saben que les voy a pedir por favor
todos traten de activar sus campanitas de YouTube, porque me ha avisado YouTube que hay muchas personas que tienen desactivadas sus campanitas. Entonces, por favor, actívenla de nuevo, desactívense y vuelvan a activar, de manera que se sientan seguros que tienen la campanita activada. Eso me dijo YouTube hace unos días, que tengo personas que tienen las campanitas desactivadas. Entonces, actívense, por favor, con las campanitas, no dejen de tocarlas de nuevo para que se activen. Para las personas también que les gusta nuestro canal, para toda persona que no se ha suscrito a nuestro canal y quiere suscribirse, suscríbase. Si de su corazón le nace y quiere estar unidos a nuestra familia, únase a nuestra familia aquí en este canal y serán bienvenidos para que formen un grupo con nosotros. Si usted quiere suscribirse, puede hacerlo. Y también, si nos quiere regalar un like porque le gustan nuestros videos, no es forzado. Yo aquí no le pido forzado nada a nadie. Yo soy de las que le sugiero, pero no le pido. Yo no ando ni ofreciendo nada free, ni nada gratis, ni nada rebajado, ni nada de nada para que vengan a suscribirse. Yo no hago eso. Yo respeto a cada quien y cada quien tiene la decisión que quiere hacer. Si usted quiere suscribirse al canal, suscríbase. Usted quiere también regalar un like, regálelo porque le gustó. Y si no quiere, pues no lo regale. Es así tan fácil. Y para las consultas personalizadas, consultas de verdad, consultas verdaderamente verdaderas y de verdad con un registro espiritual profundo, tiene que visitar nuestra página web, que viene siendo yo soy Moira Victoria espiritual.com, para que vean toda la información de encima y debajo de cada video. Usted va a tener ese enlace para ir a nuestra página web. Y también para el próximo año estoy haciendo otros planes de lo que vamos a estar haciendo en nuestro centro. Así que vayan poniéndose para las cosas, porque también vamos a cambiar algunas formas y normas aquí en nuestro canal. Pónganse para todo eso, porque vamos a tener también exclusividad en el próximo año, pero también habrá, aquí van a saberlo todo cuando yo les explique. Bueno, los voy a dejar para que puedan disfrutar de los que les queda un poquito de la noche a dormir, y los que están por allá amaneciendo ya, pues que aprovechen el día, donde quiera que vayan ya a amanecer para sus trabajos y así. Aprovechen el día y que tengan un día muy bendecido. Y los que van a dormir, porque todavía tienen tiempo de dormir, que duerman rico, vayan a dormir, invoquen a los ángeles, a los arcángeles, también con ustedes, y duerman tranquilos. Y eso sí, siempre a estar atentos a cualquier noticia y a cualquier cosa que vean, para que ustedes también puedan asimismo prepararse, que no los cojan dormidos. Recuerde que hay muchas cosas que están escritas en la Biblia y las han alterado en estos tiempos. Entonces, nosotros vamos a cooperar también para estar bien con Dios, no con la gente, sino con Dios. Cuando usted está bien con Dios, todo viene por añadidura, y es un respeto grande a nuestro Padre. Gracias a todos por estar aquí y muchísimas bendiciones. Les habló Moira Victoria.